Bueno, buenas tardes a todas y todos. Imagino que ya el fin de la mañana, estamos un poco cansadas, pero bueno, ya casi nos vamos a comer, ¿verdad? Yo voy a retomar la presentación que hicieron mis colegas para en este contexto de violencias múltiples que existen contra las personas migrantes, ¿qué se puede hacer desde los museos? O algunas propuestas desde la sociedad civil de cómo los museos pueden retomar algunos de los desafíos que tienen las sociedades actuales, ¿no? Para ello mostraré cómo a partir de políticas de participación social los museos pueden contribuir a construir narrativas polifónicas y narrativas diversas desde el encuentro y que den paso a la diversidad. Para ello examinaré brevemente algunos de los imaginarios mediáticos sobre migración, la potencialidad de los museos como espacios de encuentro y participación. Veré algunas prácticas de interculturalidad en los museos, tanto en el sur de Chile, en la zona del Gualmapú, como acá en la Ciudad de México, y los desafíos, estrategias de co-creación y desafíos que existen en la Ciudad de México para poder llevar a cabo estas prácticas de políticas participativas desde la cultura. En los medios, en el imaginario mediático, como ya un poco comentaba mi colega Irazú, existe una criminalización de las personas migrantes. Por supuesto, no siempre, pero sí es una tendencia y una tendencia creciente, peligrosamente creciente, ¿no? Silenciamiento, criminalización y estigmatización. Incluso ahí donde se quiere reivindicar los derechos de las personas migrantes y destacar los riesgos y la vulnerabilidad que sufren, muchas veces tenemos a repetir imaginarios que, a costa de ser repetidos, neutralizan el mensaje, ¿no? Las vías del tren en México, como símbolo de migrantes centroamericanos en tránsito riesgoso y peligroso para su vida hacia Estados Unidos, o los cayucos en el Mediterráneo. A veces nos resulta difícil pensar otros imaginarios para estas personas migrantes en riesgo. También hay un creciente esencialismo y fascistización de las políticas, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Que se ve claramente y que lleva a una deshumanización de los otros. En realidad, pues la historia nos habla de que las identidades son algo construido, es algo que sabemos desde las ciencias sociales, ¿no? Y también que la configuración de sociedades plurales desde la diversidad de orígenes enriquece, tanto cultural como social y económicamente, a estas mismas sociedades. La movilidad enriquece, pero también el arraigo, porque hay pueblos indígenas que, por el hecho de permanecer en sus territorios, desde la permanencia en sus territorios son también excluidas de esos imaginarios nacionales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, un tratamiento mediático bien perverso de la migración, es decir, rescatan a 70 indocumentados en Oaxaca, ¿no? Para empezar, no les rescatan, porque realmente eso es detención, un eufemismo, y indocumentados realmente invisibiliza a las personas migrantes, es una palabra de estigma. Los museos tienen como una gran capacidad para enfrentar esas violencias y generar otras narrativas. Los museos como lugares de la memoria, ¿verdad? Que también comentaba mi colega Irazú, que permiten ofrecer estas narrativas polifónicas, dando pie a veces a conflictivas historias de estados-nación, pero el conflicto no es de por sí malo, o la diferencia no es de por sí mala, sino cómo solucionamos estas construcciones de los estados-nación, ¿no? Los museos pueden cuestionar estos imaginarios excluyentes y contrarrestar las opiniones negativas que se vierten desde los medios hegemónicos, y también identificar esos espacios de las culturas que llevan a desencuentro y que tienen que ser discutidos. También los museos pueden ser espacios de formación y capacitación y de creación de economías creativas. Pasar del museo, que ya está ese tránsito, ¿verdad?, toda esta revolución que me parece que ustedes son muy conscientes de ella, que hay en las políticas de los museos, de pasar de narrativas monológicas propias de los museos imperiales o folclóricos, en los que se ve al otro como un ente exótico, un ente raro, a
narrativas más dialógicas o polifónicas, a conversatorios, diálogos en los que la comunidad y la diversidad participa activamente en ese cambio de narrativa, ¿no? Esa participación puede ser total o parcial. Realmente es más fácil hacer una participación parcial, ¿verdad?, en la que un sector se consulta a diversas partes, pero al final un sector es el que toma las decisiones de cómo se va a presentar la muestra, ¿no? Normalmente el sector curatorial. Sin embargo, también hay propuestas de museos donde la participación es total y las poblaciones, en este caso migrantes, o poblaciones indígenas consultadas, participan en el diseño, en la implementación, en el monitoreo y evaluación de la puesta en marcha del museo. Bueno, para que esto sea posible es necesario, dicen algunos autores, limitar las barreras de acceso a los museos, tanto económicas como epistemológicas, y diría yo también como de localización espacial, llevar a cabo una reflexión con la comunidad, generar estrategias para una provisión de historias, testimonios, objetos personales que permitan, por un lado, ofrecer emocionalidad a las muestras, pero también pues enriquecer esas narrativas oficiales, o desde un lado. Y también se puede consultar a las sociedades plurales o a las comunidades sobre qué narrativa se quiere contar en el museo. Este es el caso, por ejemplo, de un museo muy interesante que no sé si lo conocen, en la sexta región de Chile, en el Biobío, que es el Museo Mapuche de Cañete, una pequeña población que fue creado en los años, a finales de los 60, en el 69 concretamente, se llamaba Museo Folclórico Auracano. Bueno, era folclórico, o sea, cultura embalsamada, y Auracano que es el nombre que le dieron los colonizadores germano-chilenos a la zona mapuche. Entonces, para la población local resultaba muy violento, ¿no? Era una imposición de un imaginario cultural en su propio territorio y además en un loft que pertenecía a la comunidad. En el 2010 entra una nueva directora en el museo, Juana Pallarev, e inicia un proceso de reconversión del mismo. Para empezar, se cambia de nombre, pasa a llamarse Ruca Kimun Taín Bolil. Ruca Kimun significa Casa del Conocimiento, en mapuche, donde el concepto en mapudungún, donde el concepto de museo per se no existe, ¿verdad? Y se consulta a las comunidades sobre la narrativa que se quiere llevar a cabo. Se inicia un proceso de recabación de objetos y de historias, el museo como espacio legítimo para salvaguardar esos objetos y esas historias. Recuerdo que incluso me contaban algunas comunidades de, pues yo no tengo ya a quién dejar mi trarilonco, no tengo a quién dejar las joyas diferentes. El museo realmente salvaguarda ese patrimonio, ¿no? Y lo consideraban como propio. También se convierte en espacio de discusión de los problemas del territorio y es un museo vivo, donde se llevan a cabo pues trasquintu o intercambios de semillas, machitunes, ceremonias de la comunidad. En la Ciudad de México existe, salvando las distancias, también algunos espacios de participación comunitaria que no son tanto museos sino centros comunitarios, o centros de artes o oficios, como se les conoce aquí, pero que sí que tienen interacción con prácticas museísticas, como es el caso del Faro de Oriente de Iztapalapa, donde, bueno, Iztapalapa es una delegación, una de las delegaciones más depauperadas y violentadas de la Ciudad de México, y bueno, es un espacio de construcción colectiva. Es una nave industrial que fue un anterior reclusorio y ahí vemos también una transformación del espacio, desde un reclusorio centro de castigo a un espacio de participación de la comunidad. Hay una muestra bastante interesante también ahora, que si no la han visto también les invito a que puedan ir a verla. Quizá no aparece en el mapa que les han entregado, pero está en la UNAM, en el MUAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Forensic Architecture. Allí hay una sección de este grupo de arqueología forense hacia una estética investigativa sobre la matanza sistemática que se está llevando a cabo en el Mediterráneo y un peritaje que no parte de la emoción, sino de un análisis más clínico de cómo en un área hipervigilada del Mediterráneo, bajo jurisdicción de la OTAN, un bote con 63 migrantes es dejado durante 14 días a la deriva y todos sus tripulantes, excepto 5 personas, mueren, ¿no?
Entonces, los museos como espacios de visibilización y denuncia de la violencia. Bueno, hay algunos ejemplos más de prácticas participativas en los museos que seguramente ustedes conocen bien, ¿no? Como la exposición que llevó a cabo el Museo de Londres sobre la historia de las comunidades refugiadas desde el 51 en la ciudad, el Museo Intercultural de Noruega o la Cité de la Migration de París. Lo que tienen en común muchas de estas propuestas es que se colabora con medios comunitarios, sociales e indígenas, otras instituciones culturales, organizaciones de la sociedad civil, sectores críticos de la academia, etc. Generan narrativas críticas que cuestionan estas violencias hegemónicas construidas desde dispositivos jurídicos y también desde medios de comunicación, no siempre, pero muchas veces. Generan métodos de investigación, acción participativa, como puede ser la historia oral, apuestan por las pedagogías populares, de llegar a un público amplio, no solo a un público de élite, sino en un lenguaje accesible. Combinan este lenguaje accesible con el uso de un lenguaje multimodal y de medios digitales que permiten expandir los mensajes territorialmente, de verdad, más allá de donde se encuentran anclados. Confían en la narración de historias o storytelling como una estrategia para generar empatía y cambio social. Y también, pues a veces salen del espacio museístico, de la arquitectura del museo, para intervenir espacios rurales o generar muestras itinerantes en espacios rurales. Entonces vemos esta transición del museo monológico imperial que tiene el saber a un museo que está abierto, realmente abierto a recibir esos discursos y esas necesidades desde las comunidades, ¿no? Bueno, para ir terminando, quería señalar como en contextos de violencia y fragmentación social y despojo, como los que se viven actualmente en México y en muchas regiones del planeta, también los museos y la generación de narrativas pueden permitir resarcir los traumas que genera el desplazamiento forzado, la violencia, la marginación y el rechazo. El hecho en sí mismo de participar ya y de que la voz propia sea escuchada ya de por sí permite ir suturando esas heridas y ir generando un sentimiento de identidad y de pertenencia, de reconstrucción de la identidad y la pertenencia. Y ahí creo que los museos, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, pueden desempeñar un gran papel. En la Ciudad de México, en concreto, a veces puede resultar complicado trabajar con población migrante en tránsito desde los museos por la propia situación en la que se encuentran los migrantes en tránsito. Como ya hemos visto, además de altamente violentados en sus países de origen, pues muchas veces en su tránsito su objetivo principal es llegar a Estados Unidos, a veces se quedan bloqueados, pero también se van escondiendo de las instituciones de migración cuya lógica es la deportación. Entonces viven en una situación de invisibilidad y si no se generan unas condiciones de seguridad humana que permitan a los migrantes acceder o refugiados acceder a las instituciones político-culturales, difícilmente van a poder participar en las políticas museísticas y en las propuestas culturales de una manera estable. También, por ejemplo, con todas estas deportaciones que se están llevando a cabo desde Estados Unidos, los museos pueden contribuir a desafiar las narrativas y a identificar los vacíos que se están dando en esos desexilios, ¿no? Se da, por supuesto, desde muchas políticas públicas de que van a llegar y van a encontrarse en casa, cuando quizá nacieron ya en Estados Unidos, quizá estuvieron 30 años allá y ya no sienten esto como casa. Entonces, bueno, acá pueden los museos contribuir significativamente a identificar políticas que deben de ser hechas desde, por y para la comunidad.